Trepskoy Boulevard le llaman el anillo de los bulevares. Por aquí solía caminar la gran aristocracia rusa en los siglos XVIII, XIX, por supuesto, hasta antes de la Revolución. Y esto nos lleva a una frase de la época. ¿Qué tal esta frase con la que hoy abrimos Latitud Rusia en Fox Sports? El zar de todas las Rusias renunciará a su corona y proclamará a sus súbditos libres republicanos más pronto de que los amos estadounidenses renuncien voluntariamente a sus esclavos. Esto decía Abraham Lincoln en 1855. Evidentemente el zar, a la postre Nicolás II, no renunció voluntariamente a sus súbditos, sino de una manera muy trágica, sobre todo con su asesinato en Yekaterinburg, ya después de la revolución. Arrancamos Latitud Rusia en Fox Sports. Caminaremos por tierras tártaras para conocer juntos la tercera capital de Rusia. Viajaremos en el tiempo hasta los años 50 para recordar la gran selección húngara sepultada bajo los tanques soviéticos y la consagración de Pelé como rey. Acomodaremos nuestras piezas para contarles sobre uno de los videojuegos más importantes de la historia, nacido en Rusia. Nuestro villano viene desde Siberia. Conoceremos el origen de uno de los personajes principales de Street Fighter. Aunque esté en ruso conseguirla y tengamos escala en Islandia, soñamos con la copa más grande. Inicia nuestro sexto viaje, Latitud Rusia, en Fox Sports. Reiteramos el saludo en esta sexta emisión, sexto capítulo de Latitud Rusia. La primera vez que escuchamos del Rubin Kazán en la Liga de Campeones de Europa, pensábamos en tierras de fantasía. Es ese nombre, es también escuchar Tartaristán, con todo lo que eso puede decirnos. Esta república tártara, dejando claro, una república que pertenece del todo a Rusia, como en su momento perteneció a la Unión Soviética. Los tártaros, muy futboleros, los tártaros con mucha historia, los tártaros sobre todo con un mensaje medular: tolerancia. Vecindad que resume hoy el ser tártaro y define la capacidad de cohabitación del Tartaristán. Vecindad de dos santuarios de dos religiones entre dos ríos en el corazón de Kazán. Detrás de esa muralla que medio milenio atrás empezara a construir Iván el Terrible, se erigen pegadas la mezquita Kol Sharif y la Catedral de la Anunciación. Ese choque de dos culturas resultó ríspido y abundarían razones para un rencor que en Tartaria no existe. Dos santuarios entre el río Volga y el Kazanska, coronados por la respuesta tártara a Pisa. La torre Soyevinka, inclinada casi 2 metros desde siempre. Legado tártaro que quedó para siempre en el corazón de Moscú, en el corazón de Rusia, porque en esa torre Soyevinka, torre del Kremlin de Kazán, se inspira la torre del Kremlin de Moscú, torre ligeramente inclinada y que cuenta la leyenda que la reina Soyevinka se aventó de ahí para suicidarse, lo cual no es cierto, pero quedó su nombre para siempre en esa torre un poco inclinada como la de Pisa. Desde el pico de la Soyevinka se puede ver todo, incluido ese estadio que orgulloso proyecta en su fachada el Kremlin de Kazán. Estadio del Club Rubin, que tanto ha hecho para integrar a cristianos y musulmanes en la cancha, lo mismo que en la grada. La Arena Kazán, que combina los blancos, verdes y azules de los dos santuarios, fue inaugurada en la Universiada 2013. Cuatro años después, el preludio mundialista, la Copa Confederaciones 2017. Добро пожаловать в Казань на Кубок Конфедераций. Мы рады видеть вас на стадионе Казань-Арена. Сегодня играет сборная Мексика и Португалия. Y una Kazán que se pone de gala, muy emocionados en la llamada tercera capital de Rusia, de ser considerados para un evento de esta categoría, sobre todo con los sueños del Rubin Kazán y su estadio, sobre todo con los sueños de Copa del Mundo. Hospitalidad absoluta, desde la peatonal calle Bauman, dedicada a un mártir comunista fallecido antes de la revolución, hasta la estatua del gran tenor nacido en Kazán,
Fyodor Chayapin o la casa donde vivió Lenin. En todos lados, los tártaros aman su rol de anfitriones. Откуда? Из России, да? Россия. Да. Почему Мексико? Почему? Хорошая команда, и Россия гостеприимная страна. Хорошая команда Мексики. Конечно, да. Что это? Это татарский национальный деликатес чак-чак называется. То мексиканского фанс. Да, я угощаю мексиканских фанатов, потому что Россия гостеприимная, и мы любим все страны, и любим в том числе Мексику. Sus encendidos amaneceres pueden explicar que Kazán signifique pebetero, calor. Por ello su centro familiar, donde 2000 parejas se casan a cada año, recrea una gran pira. A este sitio, a este inmenso pebetero, 32 metros de altura, se le conoce también como el Palacio de los Matrimonios Tártaros. Así es como le dicen, rodeado por dragones, por los Tzilant, esas criaturas mitológicas tártaras, esas serpientes que vuelan y escupen fuego, presentes en todo mito de la fundación y de la tradición tártara. Ante ese calor y rodeados por parejas, por vestidos de novias, el arco iris nos sorprende. Colores en armonía, como al otro lado, en el Kremlin, los santuarios de religiones diferentes lo están. Como vecinos, los ríos Volga y Kazanska corren en paz ancestralmente. Momento de pasar a la parte geopolítica que rodeó a cada Copa del Mundo, el anecdotario de los mundiales. Suiza 54, veníamos de la guerra de Corea, por esos años también la independencia de Vietnam en relación con Francia, pero brillaba en específico la selección húngara 2 años antes de que los tanques soviéticos entraran a Budapest. El equipo de oro, el equipo dorado de los magiares. Aquí en Rusia, Stalin había fallecido. El Mundial, Suiza 54. Es Pest, la cara oriental del río Danubio en Budapest. Ahí se sostiene frágil un pequeño estadio que podría pasar por semiprofesional. Fue la casa del club Honvéd, traducible como Defensores de la Patria, equipo del ejército húngaro del que brotaría una selección tan dominante como revolucionaria. Hungría perdería solo un partido de 50 entre 1950 y 1956. La sorpresiva y para ellos trágica final del Mundial 54, torneo en el que promedió 5.4 goles por partido. Durante ese periodo, propinaría a Inglaterra su primera derrota en casa por un cuadro no británico, 6-3 en Wembley. Antes fue campeona olímpica en Helsinki 52, anotando 4.5 goles por cotejo. La historia terminaría de súbito, sin margen para declive, cuando en el 56 entraron los tanques soviéticos a Hungría. This is battered Budapest under the brutal Russian boot. Soviet tanks roam the streets amid the ruins they made, as communist secret police hunt down heroic freedom fighters. Diez años antes, al terminar la Segunda Guerra Mundial, emergió el director técnico Gustav Seebeck. Líder sindical y convencido socialista, creía que en el fútbol todos debían saber hacer el trabajo de todos y priorizar el colectivo. Cuando a fines de los 40 se expropiaron los equipos húngaros, él mismo promovió que el Honvéd quedara en manos del ejército. Ahí ya jugaban Ferenc Puskás y Josef Bosic, a quienes añadiría a otros 5 estelares de la selección bajo excusa
de recluta militar. Eso puede hacer el ejército. Pretendía consolidar ahí, desde el club a la base del conjunto nacional. La Aranik Zapat, el equipo dorado en Magyar, había nacido. Esa Hungría creía en otra forma de socialismo y el equipo de Seves lo reflejaba en el deporte. En el más logrado colectivo, la individualidad, la creatividad, el gozo estético. Crecía su desempeño, crecía la fe de ese país en su propio comunismo, crecía la explosión cultural en la vibrante Budapest. En el 53 se elegía primer ministro a Imre Nagy, reformista y moderno en su visión de la izquierda. Hungría se alejaba más de la Unión Soviética. Tras la derrota en la final mundialista a manos de Alemania Federal, nada tenía que haber terminado. De hecho, Hungría volvía a triturar rivales y caminaba rumbo a la meta en Suecia 58, la copa pendiente. Sin embargo, el 23 de septiembre del 56 terminaría todo, irónicamente, en Moscú. En el Luzhniki, entonces llamado Estadio Central Lenin, Hungría derrotó a la Unión Soviética. Victoria que se interpretó como el colmo de la irreverencia hacia el Kremlin, sobre todo con el festejo en la cancha de quienes sabían que eso era más, muchísimo más que fútbol. Días después, los tanques de esa misma URSS aplastaban Hungría. Sus estrellas, de gira con el Honvéd, ya no volverían. En cuanto al fútbol húngaro, ya nada, nunca sería igual. Fútbol a perpetuidad nostálgico, deprimido en el recuerdo de lo que fue. Una última sublevación llegó en el deporte. A fines del 56, en los Olímpicos de Melbourne, Hungría se impuso a la URSS en polo acuático, el llamado juego de la sangre en el agua. Nada más quedó. Aquella Hungría y aquellos recorridos que todavía se pueden hacer por Buda y por Pest, esas dos mitades divididas por el Danubio, en la capital húngara. Pero bueno, pasamos a Rusia y a sus costumbres. Justo por estos días, a mediados de febrero, los rusos celebran la Maslenitsa, tradición que muchos equiparan a los carnavales que existen en Occidente, sobre todo porque anteceden a la Cuaresma. Sus orígenes son de tradiciones paganas de las viejas tribus eslavas, algunos calculan que incluso 2000 años atrás. La idea era conmemorar que el invierno ya estaba terminando o entrando a su parte final, aunque todavía la Maslenitsa se vive sobre nieve y con mucho frío. Al ya estar prohibido el consumo de carne, es un festival de la crepa, los blinis, que si usted va a un restaurante ruso o va a Rusia, tiene que probar esos blinis. En especial el nombre Maslenitsa proviene de mantequilla, masla, blinis de queso, de caviar rojo, son una locura, son una maravilla, de pescado, de muchísimos contenidos que no sea carne. Semana que incluye esta Maslenitsa a cada día un ritual diferente, culminando con la quema de un muñeco de paja o un muñeco de ropas viejas. Después vienen bailes, después vienen muchas actividades más, pero es la Maslenitsa que justo a mediados de febrero de este 2018 han celebrado como cada año los rusos. Para entender lo fundamental que es en la cultura rusa y en general de los países eslavos, León Tolstoy se refiere a la Maslenitsa en su relato corto Después del baile. El clima era de una verdadera Maslenitsa. Había niebla, la nieve saturada de agua se derretía en los caminos y desde cada techo goteaba. Tolstoy, en Después del baile,
refiriéndose a esta tradición. Hacemos una pausa y sirve que nos resguardamos un poquito en esta nevada, en este invierno moscovita. Continuamos en Latitud Rusia. Y seguimos aquí en Trepskoy Boulevard, en Moscú. ¿Y qué tal el siguiente dato? Seguramente a buena parte de los aficionados no mexicanos, no latinoamericanos del mundo les interesará. En Rusia hay aproximadamente 10 millones más mujeres que hombres. De hecho, solo Bielorrusia, su vecino y muy cercano también culturalmente, ex República Soviética de Bielorrusia, tiene un mayor rango de diferencia entre mujeres y hombres. Para la afición mundialista, un dato que puede ser interesante. Seguimos en Latitud Rusia. Si usted ha seguido con cierta recurrencia Latitud Rusia, sabrá que a cada programa damos espacio para una gran obra de este país. En ocasiones novelas, en ocasiones películas. Es el caso del filme que ahora compartimos. A través de la historia de 3 jóvenes mujeres, la película Moscú no cree en las lágrimas de 1979 viaja al interior de la vida soviética. Esperanzas, frustraciones, opciones reales de desarrollo, interacciones, incluso en la problemática del alcoholismo que se mantiene a 4 décadas de aquella película, pues muy vigente en la sociedad rusa. Tiene momentos de humor, también tiene instantes de drama y por supuesto de soberbia cinematografía bajo la dirección de Vladimir Menshov. Nos presenta a las 3 muchachas en la juventud, las ve crecer y explora sus respectivas relaciones. Moscú no cree en las lágrimas. Что же из этого следует? Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Empezaban los años 80, la Guerra Fría parecía que sería eterna y así le era entregado el Oscar a Mejor Película en Idioma Extranjero. Nada menos que el gran cineasta italiano Franco Zeffirelli junto a la actriz Brooke Shields, lo que representaba a Brooke Shields en 1980. Lo recibía el agregado cultural de la Embajada Soviética. Nadie de la película viajó para la ceremonia. Fue la tercera película soviética que ganó el Oscar, aunque la primera y única que fue dirigida por un cineasta ruso. Moscú no cree en las lágrimas, de esta manera era premiada. The nominees for Best Foreign Language Film of the Year are Moscow Does Not Believe in Tears, a Moscow film studio production, Soviet Union. and the winner is The winner is Soviet Union, Moscow Does Not Believe in Tears. Y después de ver cómo Brooke Shields premiaba a Moscú no cree en las lágrimas, pasamos a la ficha, a los 3 puntos medulares
de esta obra rusa. Oscar a mejor película en idioma extranjero en el 80, la historia de 3 mujeres en la juventud y luego ya en la madurez, permitió a Occidente asomarse a una sociedad soviética que le resultaba ajena, hermética, lejana. Café con vodka, o al menos para poner a James Rodríguez, la ushanka, el gorro ruso. Listo James para otra Copa del Mundo tras una soberbia actuación en Brasil 2014. James y una importante generación colombiana, pero con James y el recuerdo del Mundial 2014 en el punto central. James Rodríguez, el referente de la selección de Colombia que irá a Rusia 2018, fue abandonado por su padre cuando el mediocampista del Bayern solo tenía 3 años. La vida del jugador no ha sido fácil, por más que ahora sea una superestrella a nivel mundial. Nacido en Cúcuta el 12 de junio de 1991, James creció en Ibagué con su madre, pues su padre biológico, el exjugador profesional Wilson James Rodríguez, se alejó debido a sus problemas con el alcohol. El fútbol siempre resultó la mejor forma de desahogarse, incluso ante los problemas de tartamudez que vivió hasta hace apenas unos años. Debutó con apenas 14 años en el Edingado de su país y con apenas 17 fue cedido al Banfield argentino. Ahí se convirtió en el extranjero más joven en debutar y en anotar. A partir de entonces, su carrera ha sido vertiginosa. 2 años después, en 2010, fue traspasado al Porto y ese mismo año, en diciembre, se casó con Daniela, hermana del portero y seleccionado colombiano David Ospina. 3 temporadas en el Porto, nace su hija Salomé, traspaso millonario al Mónaco, un Mundial de Brasil 2014 soñado y se cumple el sueño de su vida, fichar por el Real Madrid. Pero en medio del sueño le llegó un toque de realidad. Su primer año de blanco resultó extraordinario, pero los otros 2 no. Perdió la titularidad en el equipo dirigido por su ídolo Zinedine Zidane. Se le acusó de rebelde y fiestero, hasta que finalmente fue cedido al Bayern en el verano pasado. Unos días después se divorció de su esposa y comenzó una adaptación junto con su nuevo entrenador Carlo Ancelotti, que no lograba entrar en el gusto del grupo y no podía darle juego al colombiano. Con la llegada de Hugh Heykens, el Bayern repuntó y también lo hicieron las actuaciones de James. Ahora espera recuperar su máximo nivel en su club y también en la selección de Colombia. No le es desconocido recuperarse de la adversidad. Momento de nuestra escuela de ruso, como a cada capítulo de Latitud Rusia. Le aseguro que hay palabras rusas que usted conoce y no estaba enterado. Si va a la Copa del Mundo, a lo mejor por ahí se empieza a agarrar de un idioma que tiene sus buenas complicaciones. Pasamos ahora sí a unas palabras. Chocolate, creo que hasta ahí cualquiera lo va diciendo de maravilla, ¿no? ¿Qué tal esta? Menú, para pedirlo en el restaurante no tendrá tanto problema. Salat, ensalada. Ya después entender los caracteres cirílicos puede ser un poco más complicado. Pero de que la palabra se la van a entender. Salat, ensalada, aeropuerto, no tendrá tampoco gran complicación ahí. Restaurante, toilet, baño, y por ahí tiene urgencias, la palabra la debe tener muy cerquita, toilet como toilet. No habrá mucha complicación. Y algunas más que le puedan servir. ¿Qué tal esta? Specialny, especial. O por supuesto esta, interesny, interesante. No es tan diferente el ruso. La mayoría sí, pero hay algunas palabras que nos quedan. Y claro, para el mexicano que vaya al mundial, tequila queda como tequila, o el que no tome tequila. Vino queda como vino o vino. Así que tampoco se azote tanto. Si es un idioma difícil, los caracteres cirílicos pueden parecer inexpugnables, pero hay ciertas palabras con semejanza. Pasamos al tip turístico, si me lo permiten. Y el tip turístico de esta ocasión va con los teléfonos. Muchos me preguntan, ¿qué hago con el teléfono? ¿Qué hago con el internet? 2 consejos. Cuando usted aterrice en el común de los aeropuertos de Rusia, sobre todo en Moscú o en San Petersburgo, le ofrecerán cerca de la salida, de la misma salida de migración o de aduanas, un sitio en el que puede comprar su tarjeta SIM y por un precio que no es elevado,
tendrá datos para toda su estancia mundialista. Por supuesto, si usted no quiere descargar todo el cine de Eisenstein o algo mucho más pesado, ¿no? Pero al margen de eso, hay un consejo especial. En Rusia, a diferencia del resto del mundo, cuando uno se quiere conectar a cierta clave de Wi-Fi, de señal inalámbrica, se le pide una clave que se envía por SMS. Tan sencillo como que usted bloquea su uso de datos, enciende su teléfono, le llega la clave por SMS, la pone y entonces ya dispone de ese Wi-Fi en cafés, en restaurantes, en hoteles, en lugares públicos. Pero esa clave le puede llegar a sorprender. Casi siempre cuando se ofrece esa clave se coloca en el menú la opción de realizarlo en inglés. De otra manera, pues sí puede llegar a tener más problemas con el cirílico porque no son palabras tan cercanas como a restaurante, a baño, como veíamos en esta clase de ruso. Entre las celebridades, los grandes personajes rusos que hemos repasado en esta latitud, se encuentran premios Nobel, científicos y demás. Pero hoy también un personaje con una faceta distinta, porque el videojuego más practicado de la historia no es japonés o no es estadounidense, es ruso. A mediados de los 80, en específico en 1984, el ingeniero Alexei Playitnov desarrolló en Moscú lo que iba a ser el Tetris. El nombre proviene de tetra, pensando en los 4 cuadrados que componen a cada pieza, y de tenis, el deporte favorito de Playitnov. Luego de algunos problemas para tener esa patente, primero en Estados Unidos se la podían llegar a quitar y se la quitaron. Luego el Estado soviético dijo, trabajabas para nosotros, es de nosotros. Luego de todo eso, hubo justicia para este programador ruso. Así lucía la primera versión del Tetris creado en Moscú en 1984, antes de llegar y explotar en las sociedades occidentales de consumo y ocio. Así fue evolucionando el invento de este ruso, de Alexei Playitnov, el creador del videojuego más practicado de la historia, el Tetris. La música del Tetris, de ese invento de Playitnov, está basada en una canción tradicional rusa llamada Korobeiniki, una canción que habla de un vendedor ambulante que se enamora de una cliente de ojos negros. Sin duda es una canción muy conocida en Rusia, pero muchos diríamos, ¿qué tiene que ver con el Tetris? Pues así fue como la adaptaron. La realidad es que es la canción rusa que por goleada ha sido más escuchada en la historia. De pronto, el Tetris hizo que todos de memoria, en su momento en el Game Boy, en cualquier tipo de consola, se supieran de memoria y hasta soñaran con esa canción folclórica rusa. De lo que agradezco de la gran comunicación, del diálogo que tenemos abierto en redes sociales, es que vienen muchas sugerencias para las diferentes secciones de esta latitud Rusia. Por ejemplo, esta la recibí hace un par de semanas y vale mucho la pena. Este vínculo de América Latina con Rusia. La civilización maya no sería entendida como lo es en la actualidad sin la contribución de la arqueóloga rusa Tatiana Proskuriakov, una de las mayores mayistas, especialistas en la cultura maya, que hayan existido. Una casualidad hizo que Tatiana creciera fuera de Rusia, que el último zar, Nicolás II, comisionara a su padre para viajar a Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, supervisando la producción de armamento. Por eso Tatiana, conocida cariñosamente como Tania, se crió en Estados Unidos y tan cerca de México. Ahí fue desarrollando un cariño, una cercanía a Mesoamérica que ya nunca se iba a detener. Tatiana viajó a Piedras Negras, ese punto maya en la frontera entre Guatemala y México, y quedó enamorada. De ahí se siguió en Copán, Honduras, de ahí también fue a Yucatán, en la República Mexicana, y poco a poco logró interpretar jeroglíficos y acercarnos a esa cultura prehispánica. Los años, los gobernantes, las costumbres, los códices. Tatiana dejó también fotografías maravillosas, incluso recreaciones de ese viejo mundo.
Sería enterrada a su muerte en los años 80 en Piedras Negras, en ese punto, insisto, fronterizo entre Guatemala y México, cerca del río Usumacinta. Esta es una de las grandes figuras rusas y vaya aporte que hizo para que entendamos los mexicanos de dónde provenimos, para que entiendan los mesoamericanos en distintos países actuales cuál fue el pasado y qué sucedió ahí antes. Puntos clave de los aportes de Tatiana Proskuriakov. Nació en Rusia, se crió en Estados Unidos y enfocó sus estudios en la cultura maya. Gracias a ella se entiende mucho mejor esa civilización. Aportó fotografías, pero también grandes recreaciones y muy bellas de lo que fue el universo maya. Y con esta vista maravillosa del Trevskoy Boulevard de Moscú, momento de recordar al rey cuando llegó al trono. Suecia 58, emergió como adolescente, salió con una corona. Antes de que su majestad el Balón tomara el trono en Suecia 58, Brasil vivía confundida. Sabedora de la calidad de su fútbol, pero distraída en un juego de patadas y traumatizada por la derrota en casa en 1950, el Maracanazo. Confundida, llegó a ese mundial todavía con Edson Arantes do Nascimento Pelé en la banca. Confundida estuvo hasta que en una especie de golpe de estado en el vestuario se determinó que ese niño de 17 años tenía que ser titular. La respuesta llegó en 10 días que cambiarían la historia de este deporte, del 19 al 29 de junio del 58. Libre de la suplencia, Pelé emergió haciendo la solitaria anotación de la victoria brasileña sobre Gales en cuartos de final. A Francia le clavaría otros 3 en semifinal y a Suecia un par más en la final. 10 días, 10 como el número en su espalda que para siempre pasaría a simbolizar lo más total en este deporte. 10 días, 10 con 3 partidos, 6 goles y este soneto. Inlägg från Nilton Santos. Pelé, ja det är lysande. Titta på uppvisningen, det är makalöst. Det är fullständigt enastående. Det är 3-1 för Brasilien, Pelé. Esa onomatopeya verde-amarela apenas comenzaba. Pelé conquistaría 3 títulos, celebraría más de 1,200 goles, pasaría 2 décadas bordando arte en el Santos, con su selección, en el cosmos neoyorquino. En Suecia, tierra de sagas nórdicas, Pelé se comportó como el dios Odín, ese que es capaz tanto de la destrucción como de la más delirante magia. El que llegó a dominios vikingos como adolescente anónimo se fue con corona. O rey Pelé.
Ya hemos tenido en Latitud Rusia villanos rusos o soviéticos en el cine, en la cultura popular, por supuesto. Ya los tuvimos también en los cómics. Pero ¿qué tal el de hoy? El célebre Street Fighter encontró en un ruso a uno de sus villanos con mayor resonancia. Zangief, también conocido como Ciclón Rojo, en origen se iba a llamar, imagínese usted, Vodka Golavsky, nombre que le cambiaron después porque pensaron que estaban clavados en el estereotipo ruso, aunque el estereotipo igual acompañó a Zangief, porque según se cuenta en la narrativa del personaje, en su natal Siberia se entrenaba efectuando torniquetes y llaves a osos. En Street Fighter se afirma que la misión entregada por el presidente ruso a Zangief fue mostrar al planeta la hegemonía de los deportistas de su tierra. El mismísimo Mikhail Gorbachev aparece en un momento en Street Fighter, no dice su nombre pero queda muy claro, para felicitar a Zangief. Vale la pena decir que en la película Zangief es proyectado como gran peleador, contundente, aunque lento, pero no muy inteligente. Así es como lo colocan en la película. Now you look like bison troopers. This is where we train, in our glorious struggle against the Allied nations' tyranny. Vaya villano el que hemos presentado, querido Rubén, Street Fighter, y se sigue proyectando, ahí un placer saludarte siempre, se sigue proyectando cómo en cada villano ruso o soviético se busca colocar esa carga cultural de ruptura, de disputa. Disputa también con la selección mexicana. Cuéntanos, Rubén. Una generación Street Fighter, y es lo que está literalmente pasando en selección mexicana por esta batalla, por los boletos, por los pocos boletos que quedan. Imagínate, mi querido Beto, que México se diera el lujo de no llevar figuras de Liga Mexicana. Un tema sería Oribe Peralta. ¿Te imaginas un mundial sin Oribe Peralta? A ver, hace 4 años me atrevo a decir que en Brasil andaba en menor nivel que ahora y fue titular indiscutible para Miguel Herrera. Ahora es un jugador más total, contribuye en más facetas del juego y quizá ni siquiera alcanza la lista. Así es, hoy Osorio tiene en mente 2 delanteros, 2 ejes de ataque. Hace unos meses tenía 3 y contemplaba Oribe. Te presentamos esta nota y regresamos a platicar. Juan Carlos Osorio continúa en la búsqueda de sus 3 diferentes equipos para los 3 distintos escenarios que plantea en la Copa del Mundo, ante un grupo que califica como el más duro de la justa por la presencia del actual campeón y 2 equipos en su armado muy distintos y difíciles. En estos escenarios, el entrenador colombiano mantenía la idea de llevar a 3 delanteros en posición natural, ejes de ataque. Sin embargo, y ahora por la necesidad de juego y exigencia del plantel, la idea de cambiar su plan original a 2 le ronda de manera constante la cabeza. Javier Hernández es el delantero que tiene en mente para abrir el Mundial. Raúl Jiménez es el cambio y quien siempre ocupa como eje del ataque o por la banda, como le gusta a Juan Carlos Osorio. Con estos jugadores en el fútbol europeo y a pesar de la poca continuidad de sus respectivos clubes, el llamado de un histórico para la Liga Mexicana, Oribe Peralta, está en tela de juicio. Delantero constante, regular, de carácter y de peso en la Liga Mexicana y que en los últimos años se ha mantenido como uno de los mejores en el fútbol local, con actuaciones importantes y sobresalientes en su club, el América. El no llevarlo al Mundial sería darle salida a los nuevos aires en selección mexicana por la posición, darle sentido a lo que le gusta al entrenador y que desde hace mucho Oribe dejó de ser un jugador de peso en el cuadro tricolor. En el grupo, un líder, pero en la cancha no es valorado como lo amerita. El no llevar a Oribe a la Copa del Mundo es un volado que Osorio le puede salir caro y arriesgado por lo que representa el tal solo nombre de Peralta en la Liga Mexicana. Increíble pensar que en una lista de 23 no tenga lugar Oribe Peralta. Tenemos que entender que nuestro fútbol no es creador de figuras y las pocas que tenemos debemos trabajarlas y valorarlas para que duren lo más posible en buena forma. Aunque vale la pena ponerse en el lugar del jugador e ir a la Copa del Mundo solo de paseo o entrenar un mes y prepararse en todos los ámbitos para simplemente comer banca y ver el Mundial desde la banca de un estadio, es tema a pensarse.
Beto, ahí está el tema, un tema que ha dado muchísimo con selección mexicana, el llamar o no a Oribe Peralta. Yo lo puedo justificar con el crecimiento de nuevos delanteros mexicanos, pero no tenemos delanteros mexicanos. Es que es curioso porque está estancada la producción, sin embargo podrías llegar a prescindir de alguien que se encuentra en un gran momento futbolístico, quizá el mexicano más regular y más decisivo del torneo mexicano. Yo creo que es uno de los íconos del fútbol mexicano. Tal vez su pecado es no jugar en Europa. Y de los que no se han ido, no por falta de nivel. Sí, claro. De los que no se fueron simplemente. Simplemente quisieron estar aquí, hacer vida en la Liga Mexicana. Y hoy creo que tienen que darle un poco de más valor a estos. Así de que esperemos que a Osorio se le acomode algunas cosas y dictamine. Ahora, si apuestas, ¿por qué apuestas? ¿Va o no va Oribe? Yo creo que no lo va a llevar. ¿Tú? Si Rubén dice que no, apuesto que no, aunque me duele. Tengo que decir. Ojalá y nos equivoquemos de todo. Siempre es un placer, Rubén. Gracias, bienvenido. Gracias. Continuamos. Muchas gracias por sus amables comentarios en relación con el hip hop que colocamos, hip hop ruso la semana pasada, Center y Basta. Pero hoy nos vamos a la escena del punk. El patriarca del punk ruso, especie de respuesta soviética a Johnny Rotten y los Sex Pistols, fue Igor Letov, personaje criado con marcada libertad, es el origen de toda su rebelión, por una sencilla razón. Era muy enfermizo y sus padres pensaban que no iba a sobrevivir la infancia, por eso lo dejaban hacer lo que quisiera. Afortunadamente sobrevivió y siguió haciendo lo que quiso. Lo dejaron ser un huracán con guitarra, un huracán con su voz, un huracán de protesta, que a principios de los años 80 grababa en casa, grababa clandestinamente, llegó a ser internado en sanatorios por el gobierno soviético, llegó a ser reclutado como soldado a ver si lo corregían, llegó incluso a estar espiado y perseguido por el aparato de la KGB. Tenía canciones fuertes, por ejemplo, Odio el color rojo, lo que era decir eso en la Unión Soviética, o Juventud podrida, alguna frase de las canciones con la banda Grajdanskaya Oborona, nombre traducible, por cierto, como defensa civil, aunque con un juego de letra ruso puede quedar como tumba. Y la frase dice lo siguiente: solamente nuestro abuelo Lenin fue un buen líder, todos los demás son porquería, todos los demás son enemigos y tontos. Todo va acorde al plan, es esta canción de Letov, de las más sonadas. Paradojas rusas que disuelta la Unión Soviética en la ola de nostalgia, tras esta disolución, tras esta caída, se afilió al Partido Comunista y decía: soy un nacionalista soviético, de las palabras de este personaje, Igor Letov, el patriarca del punk en Rusia. Momento de abrir otra pausa, ya regresamos a esta maravillosa vista desde Moscú en latitud Rusia. Deportista ruso de la semana, un personajazo cuyo apodo llegó por sus iniciales AK y por el número que portaba en la duela, el 47, como el arma tan vinculada a Rusia. Además, el haber nacido, casualmente, en Ijevsk, la ciudad en los Montes Urales, donde se inventara tan temido rifle, el AK-47.
Andrei Kirilenko, con ese apodo, triunfaría como ninguno de los rusos, como ninguno de sus compatriotas en la NBA. 13 temporadas, casi siempre con el Jazz de Utah, y 3 veces seleccionado como parte del mejor equipo defensivo del año, además de que llegó a estar pues, en el partido de estrellas. Delantero de poder, lo mismo con fantasía, que con tremenda potencia, con tremenda fuerza, lograba frenar al rival. Dio a Rusia el bronce en Londres 2012 y el título europeo en 2007. Cuando regresó a la aldea que lo vio surgir, le fue obsequiada una AK-47, imagen extraña la que aparece ahí con el arma. Kirilenko ahora encabeza la Federación Rusa de Básquetbol. Adorado AK-47 por el Jazz de Utah, hacía el tributo que le hicieron una vez retirado y cuando ya encabezaba la Federación de Baloncesto de Rusia. Andrei Kirilenko being honored tonight, and his family. There's Masha, his wife on the left with Gail Miller. Andrei Kirilenko, 10-year career with the Utah Jazz, an all-star. Ahora le presentaremos algo especial sobre esa gran sorpresa para la Copa del Mundo que es la selección de Islandia y lo que ha hecho para que crezca su fútbol. Por lo pronto veamos todo lo que sucede en Rusia de cara al Mundial. Nos lo presenta Joshua Sandoval tras una semana muy tensa en este país. El Mundial no está exento de problemas geopolíticos. La Compañía Nacional de Televisión y Radio Pública de Ucrania se negó a transmitir los Juegos de la Copa del Mundo, pese a que desde 2013 ya se habían adquirido los derechos para el certamen. Surab Alasania, director de la compañía, citó: "Este es un caso serio de varios millones de dólares. Es una decisión difícil. ¿La televisión pública puede mostrar el Mundial de Moscú? No". El mercado privado en Ucrania también se negó por la postura de la televisión pública. Los periodistas ucranianos no cubrirán el Mundial. Siguiendo la línea de la política, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se reunió con Vladimir Putin, mandatario ruso. El motivo: revisar a detalle los preparativos para la fiesta del fútbol. La nota triste es que la cita se realizó en Moscú y no en Sochi como se tenía pactado. El lamentable giro a la situación fue producto del siniestro del avión que provocó el deceso de 71 pasajeros. El balón sigue rodando, o en este caso, la copa sigue viajando. El trofeo continúa con su travesía por todo el mundo para llegar a Rusia. Esta semana pasó por Georgia, Azerbaiyán, Malta, Austria, Bielorrusia, Bulgaria e Israel. Los próximos destinos del máximo objeto de deseo en el fútbol son Chipre, Palestina, Jordania y los Emiratos Árabes. Hace unos años se sabía de Islandia sobre auroras boreales, sobre volcanes, sobre maravillas naturales, por supuesto, sobre la maravillosa Björk, a la que no pude dejar de citar en el siguiente reportaje. Pero su fútbol, ¿de dónde ha salido? ¿Cómo ha salido? ¿Qué representa para Islandia, para el tamaño de su población? Veamos a esta selección participante en la próxima Copa del Mundo. Inglaterra, vencida por un país con más volcanes que futbolistas, lanzó Gary Lineker tras la hazaña islandesa en la Euro 2016. Más volcanes que futbolistas y una narración llena de lava, en erupción. Kolbeinn Sigþórsson með fyrsta markið sitt á EM en ekki það síðasta. Ísland 2, England 1. Apenas en 2010, Islandia estaba clasificada por la FIFA debajo del sitio 100 del planeta. Como fondo, tocó el 133, una de las peores selecciones europeas. Años en los que, por extraño que suene, el país cayó en bancarrota. De esa, la peor crisis económica que cualquier nación haya vivido, salió tal como su fútbol, con trabajo, con apego a proyectos, con orgullo. Como dice su frase de batalla, es nuestra enfermedad. Cuando un islandés se fija una meta, no para. After we qualified to the last 16,
I just wanted to sort of unite the fans and the players. And we wanted to give our fans something back, and that's why we did so well, because everyone was in this together. Aplauso a aplauso, ceremonia vikinga, comunión total. Pero esos rituales triunfales solo llegaron tras un plan que cambiaría su forma de aproximarse al fútbol, sobre todo con detección de talentos, con otro modelo de capacitación, con unificación de criterios al trabajar con niños, con poner todos los ingresos para crear academias, con desarrollo de canchas a puerta cerrada. De pronto, Islandia se convirtió en el país menos poblado en calificar primero a una Eurocopa, cuartos de final incluidos, y ahora a una Copa del Mundo. Los que fueron niños futbolistas bajo techo, esos que al fin pudieron patear balón, a salvo del inmisericorde clima, hoy son jóvenes mundialistas. 330,000 islandeses, población total, que cabrían sentados en los estadios de las pasadas 4 finales de Copa del Mundo. Todos los habitantes de la capital Reykjavik en el Soccer City de Sudáfrica. El resto distribuidos entre Maracaná, Olympia Stadium de Berlín y Yokohama, incluso con algunas gradas sobrantes para invitados. ¿Casualidad? Afirmarlo sería tanto como conceder que Islandia dejó atrás la bancarrota en tiempo récord solo porque sí. Trabajo, empeño, dignidad y esa enfermedad tan sana ya en la cancha o fuera de ella. Cumplir lo que se promete. O en voz de la islandesa más célebre y genial, Björk: soy un árbol en el que crecen corazones. Crece uno por cada uno que tomas. Eso, corazón. Y contra el corazón, ¿hay alguien que se atreva a apostar? Es momento de despedirnos en esta emisión de Latitud Rusia. Para el siguiente programa, nada menos que el gran Manet. Garrincha, el arte, la incomprensión, el fútbol divertido porque sí. Todo eso lo veremos en la siguiente emisión. Nos despedimos con esta imponente imagen de Trepskoy Boulevard en Moscú. Hasta la próxima, Latitud Rusia por Fox Sports.